Prefacio. Las habitaciones de atrás. Acabo de volver la última página de este libro y no puedo contener mi emoción. Me pregunto qué mujer hubiera sido la maravillosa niña que, sin darse cuenta, escribió esta obra maestra. Uno de estos días de 1951 hubiera cumplido los 21 años. Siento que algo se desgarra en mi interior al pensar lo que el conjunto armónico de su inteligencia y su sensibilidad hubieran dado de sí, de no haber sido devoradas y aniquiladas hace 5 años por esa horrible máquina que ofrece su rostro cubierto por diversas máscaras. Esa máquina que se dispone a convertir en polvo nuestra civilización. El delicado rostro de esa muchacha no se puede evocar sin melancolía. Su delicado rostro que entró en el reino de las sombras. Era una pequeña judía de 13 años, hija de unos comerciantes alemanes que, al iniciarse las persecuciones nazis, habían creído encontrar en Holanda su salvación. Pero las alforjas del monstruo estaban llenas de ardides. ¿Quién podía estar seguro de escapar? La invasión de Holanda los puso otra vez a su alcance. En julio de 1942, los Frank se encontraron en la alternativa de someterse a las disposiciones de la Gestapo sobre los judíos o esconderse a todo riesgo. De los dos términos de esta alternativa, escogieron el segundo. Aquellos pobres seres olvidaban el poder del Leviatán y su paciencia de antropófago. En un pabellón situado detrás de un patio, como hay en muchas casas de Ámsterdam, se instalaron los Frank como ratas en su agujero. Debieron tomar un sinfín de precauciones, no dejarse ver, evitar toda clase de ruido. Fácil es comprender los problemas de todos los órdenes que se les planteaban a esos prisioneros voluntarios, entre ellos la intolerable cohabitación de 8 seres condenados a no tener un segundo de soledad, con la consiguiente renovación cotidiana del mismo problema. En tan paradójica situación, Ana descubrió al mismo tiempo su propia existencia y la de los demás. A la edad en que una chiquilla empieza a enfrentarse con el mundo exterior y enriquece su personalidad con las múltiples relaciones que se le ofrecen, la muchacha no tuvo ante ella otro espectáculo que el que le ofrecía un húmedo alojamiento, el patio del jardín y los 7 inquilinos cuya suerte debía compartir, entre ellos sus padres. Lo asombroso es que su sensibilidad no se marchitase en poco tiempo, que pudiera conservar su libertad, su fantasía y esa alegría que mantiene en los más graves peligros y que se revela a lo largo de su diario como la virtud característica de la infancia. Este libro es, pues, un diario. Bien se me alcanza que esta palabra me despertará muy legítimas desconfianzas. Una niña de 13 años que escribe su diario. ¿Se trata de un ejercicio pueril o de un caso de precocidad monstruosa? Ni lo uno ni lo otro. En él no se encuentra parecido alguno, ni rastro del vago aire de farsa, tal vez inconsciente, que aflora en tantas páginas del diario de otra muchacha célebre, María Baskerser. La justeza de tono y la verdad que transpiran las cotidianas anotaciones de Ana Frank ahuyentan toda sospecha de literatura en la intención de la muchacha, y más aún la suposición de que hayan podido ser retocadas por una persona mayor. El diario da una sensación de indiscutible autenticidad. De él podría decirse, desde luego, que es un documento, si la palabra no sugiriese la idea de algo polvoriento y descolorido. Ana Frank tenía, pues, 13 años. Era bonita y lo sabía, sin conceder al hecho excesiva importancia. Uno puede imaginársela muy bien por poco que haya conocido a alguna de esas muchachas judías apenas salidas de la infancia, cuya inteligencia chispea con una vivacidad que es poco frecuente en las pequeñas arias de la misma edad. Mordaz, decidida, sensible hasta el punto de ser impresionable, con muchos aspectos de mujer sin dejar de ser verdaderamente una niña. Es esto precisamente, esta mezcla de madurez y de frescor, lo que da a este libro su maravilloso encanto.
Rara es la página en la que falta un detalle de un tino y una precisión psicológica singular, y seguidamente una expresión ingenua, una alusión, bastan para recordarnos que la pequeña escritora apenas ha traspuesto los umbrales de la vida, y desde luego su corazón permanecía todavía intacto a sus tristezas y a sus fealdades. ¿Qué podía hacer ella en el pequeño mundo constituido por la comunidad de 8 reclusos? Leer. Leer sin tregua, al azar, porque los libros no abundaban en su refugio con la voracidad de los seres jóvenes. Y sobre todo, observar. Esta fue la tarea a la que, en definitiva, se consagró, desde luego sin ningún propósito deliberado, únicamente porque las circunstancias le deparaban ancho campo, y ella poseía un agudo sentido de la observación. ¿Observar a quién? En primer lugar, a sí misma. Este es, a mi entender, el elemento más original de todo el diario, el análisis de su propio ser llevado a cabo por una niña. Anne Frank estaba lejos de la edad en que un adulto, sobre todo si es hombre de letras, al escribir su diario posa ante un espejo y piensa en la posteridad. A ella no le importaba nada la posteridad. Escribía para sí misma, nada más que para sí misma, sin recrearse en ello, sin preocuparse de mejorar el retrato, sin el menor deseo de asombrar a nadie. El resultado es un dibujo tan exacto, tan puro, de una conciencia tan de niña, que ante algunos de sus trazos uno desea detenerse y decirse a sí mismo: ¿cuánta verdad debe de haber en esto? Difícilmente podrían encontrarse expresiones más justas, más sencillas y menos enfáticas, esta mezcla de gozo celestial y mortal tristeza, como diría ella, que define la juventud. El mismo justo tono y la misma tranquila transparencia se observan al tratar de las relaciones de la niña-mujer con los grandes problemas de la femineidad y del amor. Sus páginas sinceras no despiertan el menor pensamiento equívoco en ningún momento, y uno no puede por menos que amar y admirar esta pureza. Desde luego, esta formación, que fácilmente se deja ver a lo largo de los 2 años que dura el diario, está influenciada por los factores observados en los seres humanos que Ana tenía ante sí. De todos ellos habla con la misma lucidez apacible, poco dispuesta a dejarse engañar por los tópicos, incluso sobre los sentimientos familiares. Su mirada sagaz penetraba hasta el fondo de los sentimientos ajenos. A pesar de ello, conservaba una confianza en las personas que confirma en ella lo que hemos llamado la virtud de la infancia. No había alcanzado la edad en que se agudiza la tendencia humana a adivinar en el otro la huella de la mácula universal. Habla en un tono que demuestra que no había llegado a desesperar de los hombres, ni siquiera de los alemanes, ni de los nazis. Ana Frank ha sido tachada de amoral. Ninguna palabra me parece más injusta. Yo veo más bien en ella un corazón intacto. Uno de los aspectos más interesantes de este testimonio resulta del lugar, no por reducido menos esencial, que ocupan en él los sentimientos religiosos. Es más que seguro que los padres de Ana Frank debían de pertenecer a esos medios judíos en los que la antigua fidelidad mosaica se reduce a vagas prácticas tradicionales, a fórmulas inocuas. En medio del extremo peligro en que la muchacha se encuentra, raramente vuelve sus ojos al Dios de sus padres, y desde luego nunca para pedirle una protección inmediata. A lo largo del diario se la ve leer la Biblia, pero se puede observar claramente que lo hace sin gran entusiasmo, más bien con alguna desgana. En ninguna ocasión los mandamientos de la ley de Dios, los del Sinaí, aparecen para confirmar o dictar un juicio moral. Evidentemente, Ana Frank no era un alma religiosa. Y sin embargo, en alguna ocasión habla de Dios. Cuando el hecho se produce, lo hace con una tranquilidad y una confianza verdaderamente admirables. Por ejemplo, cuando escribe: para el que tiene miedo, se siente solo o desgraciado, el mejor remedio consiste en salir a campo abierto y encontrar un lugar solitario donde estará en comunión con el cielo, con la naturaleza y con Dios.
Solamente entonces experimenta la sensación de que las cosas están bien como están y que Dios quiere ver a los hombres felices en la naturaleza sencilla y hermosa. Sería un absurdo encontrar en estas palabras solamente el eco de un vago panteísmo. En ellas existe, al contrario, la expresión de un sentimiento de confianza tan puro que no se puede por menos que pensar que Dios le habrá contestado. Por otra parte, poco tiempo antes del drama que debía poner fin al diario, el día siguiente de una especie de crisis de conciencia que debió atravesar, escribía: «Dios no me ha abandonado y no me abandonará jamás». Estas sencillas palabras bastarían para suscitar el deseo de retener el mensaje del diario. No fue el Dios de Israel, sino su Hijo, encarnado en la tierra para asumir la condición humana y sus sufrimientos, y para dar un nuevo sentido a la esperanza, quien exclamó un día: «Dejad que los niños se acerquen a mí». El alma inocente de la pequeña Ana Frank era de las que han respondido siempre a la frase del Hijo del Hombre. Dios no la ha abandonado. En mayo de 1945, mientras nosotros los franceses respirábamos ya el aire de la liberación, Ana Frank moría de privaciones y de angustia en el campo de Bergen-Belsen, después de 8 meses de detención. A pesar de las horribles apariencias, a pesar del encarnizamiento de las fuerzas hostiles, hay que dudar de que este Dios que ella definía tan someramente, pero cuya imagen llevaba en el corazón, ¿no la habrá abandonado? Daniel Robs. Espero poder confiártelo todo como no he podido todavía hacerlo con nadie. Espero también que serás para mí un gran sostén. Ana Frank. Domingo 14 de junio de 1942. El viernes 12 de junio me desperté antes de dar las 6, cosa comprensible, pues era el día de mi cumpleaños. Como en casa no me dejan levantarme tan temprano, tuve que contener mi curiosidad 1 hora más. Al cabo de 3/4 ya no podía aguantarme. Me levanté, me fui al comedor, donde Moré el gato me recibió frotándose la cabeza contra mí y haciéndome 1000 gracias. A las 7 fui a dar los buenos días a papá y a mamá, y por fin, en el salón, pude desempaquetar mis regalos. La primera sorpresa fuiste tú, probablemente uno de mis regalos más hermosos. Sobre la mesa había además un ramo de rosas, una pequeña planta y 2 ramas de peonías. Estos fueron los regalos mañaneros, a los que siguieron otros muchos durante el día. Papá y mamá me han colmado, sin hablar de los amigos y conocidos de casa, que han sido muy amables conmigo. He recibido, entre otros regalos, un juego de salón, un puchel, bombones, chocolate, un broche, el libro Mitos y leyendas neerlandesas de Joseph Cohen, La cámara oscura de Hildebrand, Daisy Bergacanti, un libro estupendo y un poco de dinero que me permitirá comprar los mitos griegos y romanos. ¡Magnífico! Más tarde, Inés vino a buscarme para ir juntas a la escuela. Durante el recreo ofrecí unas galletas a los profesores y a los alumnos y después hubo que volver a clase. Por hoy nada más. Te saludo, diario. Te encuentro maravilloso. Lunes 15 de junio de 1942. Ayer por la tarde tuve mi pequeña fiesta de aniversario. La proyección de una película, El guardián del faro con Rintintín, gustó mucho a mis camaradas del colegio. Resultó todo muy bien y nos divertimos mucho. Éramos muchos. Mi madre quiere siempre saber con quién me gustaría casarme cuando sea mayor. Desde luego no pensará más en Peter Wessel, pues a fuerza de hablarle decididamente, sin ruborizarme ni pestañear, he conseguido quitarle esta idea de la cabeza. Durante unos años he estado muy unida con Lee Gusen y Sam Hauptmann. En este tiempo conocí a Joppy de Wall en el colegio judío. Siempre vamos juntas y ella ha llegado a ser mi mejor amiga. A Lee la veo con frecuencia, pero se ha hecho muy amiga de otra niña, y Sam, al ir a otro colegio, ha hecho también amistades. El sábado 20 de junio de 1942. Hace muchos días que no escribo. Necesitaba pensar de una vez por todas lo que significa un diario. Es para mí una sensación muy singular expresar mis sentimientos,
No solo porque no he escrito nunca todavía, sino porque me parece que más tarde ni yo ni nadie se interesará por las confidencias de una colegiala de 13 años. En fin, la cosa no tiene ninguna importancia. Tengo ganas de escribir, y más aún, de sondear mi corazón sobre toda clase de cosas. El papel es más paciente que los hombres. Esta frase me impresionó un día que me sentía invadida por una leve melancolía y me aburría mucho, con la cabeza entre las manos, demasiado malhumorada para decidirme a salir o quedarme en casa. El papel es paciente, en efecto, y como me figuro que nadie va a preocuparse por este cuaderno con tapas de cartón dignamente titulado Diario, no tengo la intención de darlo a leer nunca, a menos de encontrar en mi vida el amigo o la amiga a quien pudiera enseñarlo. He llegado al punto de partida, a la idea de empezar un diario. No tengo ninguna amiga. A fin de ser más clara, me explicaré más. Nadie querrá creer que una muchachita de 13 años se encuentre sola en el mundo. Claro está que esto no es del todo verdad. Tengo unos padres a los que quiero mucho y una hermana de 16 años. Tengo además unas 30 camaradas, y entre ellas algunas, digamos, amigas. Tengo admiradores que me siguen con la mirada y los que en clase están mal colocados para verme intentan captar mi rostro por medio de espejitos de bolsillo. Tengo otra familia, tíos y tías que me tratan con cariño. Un hogar grato, en fin. En apariencia no me falta nada, excepto la amiga. Con mis camaradas me limito a divertirme, no puedo hacer otra cosa. Las conversaciones versan sobre banalidades, y esto incluso con mis amigas, pues existe la posibilidad de intimar, y esta es la cosa. Quizás esta falta de confianza sea un defecto mío, pero sea como sea, estoy ante un hecho que lamento no poder ignorar. Esta es la razón de ser de este diario. En él no me limitaré, como hacen muchas, a anotar simplemente los hechos. Mi diario va a personificar la amiga que espero siempre, y se llamará Kitty. Kitty no me conoce aún, y por ello debo contarle a grandes rasgos la historia de mi vida. Mi padre era un hombre de 36 años cuando se casó con mi madre, que tenía 28. Mi hermana Margot nació en 1926, en Frankfurt del Main, y yo el 12 de junio de 1929. Nuestra condición de judíos 100% nos obligó a emigrar a Holanda en 1933, donde mi padre fue nombrado director de Travies NV, empresa asociada con la Collen y Compañía de Ámsterdam. Las dos razones sociales, de las que mi padre poseía acciones, estaban domiciliadas en el mismo edificio. Desde luego, al verse nuestra familia bajo la férula de las disposiciones hitlerianas contra los judíos, la vida nos deparó bastantes sobresaltos. A consecuencia de las persecuciones de 1938, mis dos tíos maternos consiguieron huir, llegando sanos y salvos a los Estados Unidos. Y mi abuela, que a la sazón contaba 73 años de edad, se reunió con nosotros. Después de 1940 la situación empeoró rápidamente. En primer lugar, la guerra, la capitulación y la invasión alemana, que para nosotros significaba la miseria. Las medidas contra los judíos se sucedían una y otra vez. Los judíos se vieron obligados a llevar la estrella distintiva, a ceder sus bicicletas. Se les prohibió subir a los tranvías y conducir coches. Debían hacer sus compras exclusivamente en los almacenes señalados con el distintivo de tienda judía, únicamente de 3 a 7 de la tarde. Se les prohibió salir de casa después de las 8 de la noche, incluso pasear por sus propios jardines o quedarse en casa de algún amigo. Se les prohibió ir al teatro, al cine o a cualquier lugar de diversión. Se les prohibió practicar cualquier deporte en público. No se les permitió entrar en las piscinas, en las pistas de tenis y de hockey, ni en ningún otro lugar de entrenamiento. Se les prohibió frecuentar los cristianos. Se les obligó a asistir a las escuelas judías. Todo ello sin contar con muchas otras restricciones de esta clase. Y así seguimos malviviendo sin poder hacer esto ni aquello ni lo de más allá. Yopi suele decirme, no me atrevo a hacer nada por miedo de que esté prohibido.
Nuestra libertad ha sido objeto de severas restricciones. Sin embargo, la vida aún se puede soportar. Mi abuela murió en enero de 1942. Nadie sabe cuánto pienso en ella y lo mucho que la quiero todavía. Ingresé en la clase de párvulos de la escuela Montessori en 1934 y seguí asistiendo a ella. Al alcanzar la clase 6B, tuve como profesora a la directora del establecimiento, la señora K. A fin de curso lloramos las dos en una emocionante despedida. En 1941, mi hermana Margot y yo ingresamos en el Instituto Judío de Segunda Enseñanza. Nuestra reducida familia de 4 personas no tuvo demasiados motivos de queja. Así llegamos hasta el día de hoy.